Bien amigos, en el segmento de salud estamos ya con nuestro invitado, el doctor Alexis Alba Pinto, destacado urólogo oncológico y de laparoscopía. Es egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, tiene varios cursos de capacitación en el extranjero, particularmente en lo que es el manejo de el cáncer de próstata. Ha recibido especialización en urología y trasplante renal en Francia, en Estados Unidos. Ha ejercido la docencia por más de 10 años en su alma mater. Tiene varios cursos de maestría y capacitación. Asimismo, ha entrenado a profesionales de urología tanto del Perú como del extranjero y es bastante reconocido en el ámbito de urología oncológica y laparoscopía. Dándole las gracias por estos minutos de la entrevista, le damos la cordial bienvenida. Doctor Alexis Alba, buenos días, bienvenido al programa. Muchas gracias, Marino. Muy amable. Buenos días a toda tu audiencia. Es un placer estar aquí con ustedes. ¿Qué es el cáncer de próstata? ¿Cuáles son sus características? El cáncer de próstata es una patología maligna que obviamente se desarrolla en la glándula prostática y en el tejido glandular de la próstata. La próstata tiene todo tipo de tejido, ¿no? Vascular, estromal, glandular. Justo en la zona glandular, que es la más importante, aquella que produce el semen, aquella que produce el moco, que es en realidad el moco es en poca cantidad en la orina. Ese es el lugar donde se maligniza. Es un tumor bastante frecuente, la prevalencia es súper alta en la población, no es tan pequeña. En estos momentos se considera al cáncer de próstata un problema de salud mundial, porque la incidencia se está elevando año a año. Yo recuerdo cuando recién empezaba mi entrenamiento en urología en la residencia, la incidencia de cáncer de próstata en el país era 15 casos nuevos por 100.000 habitantes. Ahora hay regiones como por ejemplo Ica, en los cuales tenemos 80 casos nuevos por 100.000 habitantes y el promedio del país está alrededor de 50. Eso nos hace en el mundo de estadísticas intermedias, porque hay zonas del planeta, como por ejemplo el norte en la Escandinavia, o sea, países como Suecia, Noruega, que tienen hasta casi 200 casos nuevos por año por 100.000 habitantes y Estados Unidos está alrededor de 150. Entonces, Perú, si bien tiene aparentemente una tasa baja, probablemente se deba a su diagnóstico, a su registro. Es un tema en el cual nosotros en el rubro de la salud pública tenemos que aumentar nuestra tasa de detección, porque es muy probable que tengamos lo mismo. Aparentemente el África tendría también la misma tasa de incidencia que Europa, pero el tema es en nuestros países en vías de desarrollo es el subregistro. Básicamente, cuando ya hay síntomas, el tema es avanzado. ¿Cómo se detecta? ¿Qué tiene que hacer el varón para poder estar tranquilo y detener el diagnóstico que sea a tiempo? Claro, como esto es un tema genético, todos vamos a tener cáncer de próstata. En algún momento de nuestra vida podríamos tener un diagnóstico de cáncer de próstata, pero no necesariamente tener enfermedad por cáncer de próstata, que son cosas diferentes. Me pueden hacer una biopsia y me encuentran algunas células, que eso es lo que pasa en pacientes que se operan por hiperplasia benigna. 5% de los pacientes operados de hiperplasia benigna tienen algún tipo de cáncer de próstata, pero que nunca se comportó como enfermedad. Entonces, este es un detalle que tenemos que saber. Normalmente, el cáncer de próstata no produce síntomas, porque son células microscópicas que comienzan a aparecer dentro de la glándula y mientras no se organicen como tumor, no van a comprimir la uretra. Por lo tanto, quien da los síntomas en realidad no es la próstata, sino la vejiga, porque la vejiga se vuelve inestable porque tiene que hacer más esfuerzo para vencer la obstrucción que le produce la próstata. Entonces, la vejiga se pone más inestable y eso hace que el paciente comience a tener síntomas como irritación para orinar, frecuencia miccional, micción nocturna, dificultad para orinar con chorro delgado. Pero eso normalmente se ve en hiperplasia prostática, pero si esto se presenta en cáncer de próstata, quiere decir que por lo menos el paciente ya tiene un tumor localmente avanzado, no es ya un tumor localizado. Entonces, para hacer un diagnóstico precoz, que eso es lo que nos interesa, porque si todos vamos a tener cáncer de próstata en algún momento de nuestras vidas, no necesariamente como enfermedad, para hacer diagnóstico precoz, primero tenemos que segmentarnos. ¿Cuándo yo empiezo a hacer mis descartes? Tenemos que hacer una
un descarte inteligente se llama ahora. No es un descarte masivo poblacional como se escuchó hace unos años de un ministro de salud. Eso es totalmente impráctico. Yo no le puedo hacer PSA a toda la población del planeta para encontrar todos los cánceres de próstata posible, porque voy a encontrar todos. O sea, todos vamos a tener un poco. Entonces, el descarte se hace primero por grupo de riesgo, eso es lo inteligente. ¿Quiénes estamos en riesgo de tener cáncer de próstata? Son aquellos que han tenido familiares cercanos. Ese es el primer grupo de riesgo. Padres, hermanos, incluso hijos que hayan tenido cáncer de próstata impactan sobre el familiar directo. Del punto de vista genético, 7 veces más que la población normal. Ese es un grupo. El otro grupo es aquellas personas morenas, la raza negra, aunque se dice que no se debe hablar de razas, pero yo creo que es un absurdo. Las personas muy morenas también tienen alto riesgo genético de desarrollar cáncer de próstata clínicamente significativo. Entonces, estamos hablando de los cánceres de próstata clínicamente significativos, que son los que nos interesa tratar, porque estos pacientes a largo plazo podrían fallecer por cáncer de próstata. No cualquier cáncer de próstata. La mayor parte de los cánceres de próstata se pueden vigilar en los estadios iniciales. Y el otro grupo es el grupo de edad. El pico de diagnóstico de cáncer de próstata comienza, o sea, uno tiene una curva lenta de diagnóstico poblacional, ¿no? Que va subiendo. Conforme uno avanza en edad, hay más casos, ¿no? Hay más riesgo. Pero la curva se vuelve hacia arriba entre los 60 y los 65 años. Varones mayores de 65 años, del punto de vista estadístico, sí tienen que ir a su chequeo todos los años, absolutamente, todos los años, porque ellos sí están en riesgo por edad de hacer cáncer clínicamente significativo. Esa es la manera como uno hace un descarte precoz. Entonces, inicialmente ir por grupos etarios. Ahora, hay también personas que dicen, pero sí, pues, pero yo tengo derecho y quiero hacerme mi descarte y tengo 35 años. Esa también es una opción. O sea, uno personalmente y voluntariamente puede ir a hacerse un descarte de cáncer de próstata. Ahora, obviamente que a una persona de 35 años, que hay casos, sí hay casos, uno le recomendaría, si su PSA es inferior a 1, que pare por un buen tiempo los descartes. No existe el descarte obligatorio anual a partir de los 40, como se decía antes. Eso hace que diagnostiquemos mucho cáncer de próstata que no es clínicamente significativo. Entonces vamos a tener pacientes con tumores muy localizados que no impactan en calidad de vida, que no impactan en riesgo de muerte, pero diagnosticados. Una vez diagnosticado, doctor, existen varias alternativas de tratamiento. ¿Qué es lo que usted recomienda? Una vez que uno ha hecho el diagnóstico, y el diagnóstico se hace básicamente por sospecha, primero clínica, del punto de vista de los grupos de riesgo, como les explicaba, y luego durante el tamizaje se pide un PSA y se hace un tacto rectal. Tanto el PSA como el tacto rectal tienen baja sensibilidad, por lo tanto, ese no son los mejores métodos para hacer diagnóstico, pero sí sirven para hacer tamizaje, o sea, para decir quién va y quién no va a una biopsia de próstata. Entonces, cuando el paciente tiene sospecha de cáncer de próstata porque el tacto rectal parece que hay un nódulo o porque el PSA se elevó considerablemente con respecto a su edad, tamaño de próstata, por ejemplo, ¿no? El PSA se individualiza, no existe el 4 como corte, ese es un corte poblacional estadístico nada más. No es que ese 4 es sano por debajo y 4 por encima está mal, no, eso no existe. Hay que individualizar el resultado al paciente. Entonces, una vez que uno tiene sospecha, pide una resonancia magnética. Si la resonancia magnética de próstata muestra lesiones, entonces hay que ofrecerle al paciente una biopsia. Si la biopsia sale positiva, entonces tenemos confirmado el paciente con cáncer de próstata. En ese caso, lo que hay que hacer es un estudio de extensión de enfermedad. Y ahí hay varias formas de hacerlo. Hay que pedir una evaluación de huesos con una gamografía ósea, hay que pedir una evaluación de ganglios o de descarte de lesión visceral con una tomografía o recientemente el estudio de imágenes más sensible que es un PET scan utilizando un radiotrazador que se llama PSMA. Entonces esa es la forma de imágenes, el estudio de imágenes que es más sensible, tiene hasta 85% de capacidad de detección de lesiones a distancia por fuera de la próstata. Ahí ya tenemos el escenario completo estudiado. Entonces tenemos pacientes con tumores localizados, pacientes con tumores localmente avanzados y pacientes con tumores metastásicos. Los pacientes con tumores localizados pueden ir a 3 formas de tratamiento. O sea, depende mucho del tipo de cáncer
y la extensión del cáncer, ¿no? Para iniciar tratamiento. Los pacientes con tumores localizados pueden ir a tres formas. Una forma de observación que se llama vigilancia activa, y al paciente hay que hacerle PSAs cada 3 meses, generalmente una resonancia magnética por año, de repente repetir biopsias en algún momento, ¿no? Por pacientes que no quieren ir a tratamientos activos porque tienen una enfermedad de bajo riesgo, por ejemplo. Si tienes una enfermedad localizada de bajo riesgo, no necesariamente tienes que ir a tratamientos activos de inmediato. Puede postergar un poco la radioterapia o la cirugía. Entonces, los siguientes tratamientos, que son los activos, son prostatectomía radical y radioterapia. Son equivalentes desde el punto de vista del control del cáncer, pero el paciente tiene que elegir cuál de las dos opciones, si es que quiere algún tratamiento activo, a aceptar, porque lo que uno maneja a largo plazo son los efectos adversos de los procedimientos, ¿no? Prostatectomía radical puede traer disfunción eréctil e incontinencia, y dependiendo de lo que el cirujano haya hecho en sala de operaciones, el paciente va a recuperar estos dos problemas a largo plazo, generalmente la incontinencia a 3 meses y la disfunción eréctil al año o al año y medio. Y luego está radioterapia. La radioterapia tiene dos formas, se puede hacer externa o si no por agujas que se colocan a través del perineo, o sea, por debajo de los testículos. Las agujas llegan hasta la próstata. Ahí hay dos maneras: se colocan semillas radioactivas o simplemente las mismas agujas son intensificadores de radiación. Esa forma se llama braquiterapia y puede estar complementada con radioterapia externa. Se echa sobre una camilla y le aplican rayos localmente. Entonces ese es el escenario localizado. El escenario localmente avanzado es un poco discutible, ¿ya? Pero porque ahí sí tienen que entrar todas las armas. Entonces se pueden hacer tratamientos multimodales, empezando con cirugía. O sea, hacemos prostatectomía radical, pero les advertimos al paciente que en algún momento de su seguimiento va a ir a hormonoterapia complementaria, se llama adyuvante, a hormonoterapia adyuvante más radioterapia, un tratamiento de rescate. Entonces, o si no, evitar la prostatectomía radical y de frente empezar por hormonoradioterapia. O sea, esas son las opciones que tiene el paciente cuando el tumor está ya saliéndose de la próstata, pero no infiltrando órganos vecinos y tampoco es metastásico. Ese es el escenario 2. Y el escenario 3 es cuando el paciente es metastásico. O sea, tiene huesos comprometidos o de repente alguna lesión en hígado, pulmones, que eso sí son muy raras. Las lesiones viscerales en cáncer de próstata son muy raras y son pacientes que prácticamente ya están en el final de su vida. A los pacientes metastásicos el tratamiento es sistémico y ahí hormonoterapia es la primera opción. No hace una hormonoterapia intensificada, o sea, usa ampollas o cirugía testicular, que son equivalentes, ampollas o cirugía testicular, asociado a unas pastillas que son antiandrógenos. Esto es para la hormonoterapia inicial, bloqueo de la testosterona, y luego intensificación para bloquear los otros andrógenos que están por ahí por la sangre. Eso se hace con pastillas. Y luego, en el escenario metastásico, el paciente puede en algún momento recibir radioterapia en las zonas de metástasis o en la misma próstata, o también, que es un poquito más controversial, el paciente puede ir a una prostatectomía radical de rescate cuando uno sospecha que la glándula es el foco de la metástasis. Esos son todos los escenarios. En metástasis tardía, cuando ya el paciente está muy comprometido en alto volumen, también la quimioterapia juega un rol. Entonces el paciente también puede recibir quimioterapia cuando tiene cáncer de próstata metastásico. Vayamos, doctor, al estadio medio. La alternativa de la cirugía, la laparoscopía. Sí, ahí prostatectomía radical se hace por dos accesos: cirugía abierta, convencional, o cirugía mínimamente invasiva. La mínimamente invasiva es obviamente la laparoscopía, y ahí en laparoscopía tenemos también dos opciones. Uno es laparoscopía pura y otra es laparoscopía por asistencia robótica. En el país todavía no existen plataformas robóticas quirúrgicas. Por ahora estamos haciendo laparoscopía pura. Y esa es una opción interesante para los pacientes que quieren recuperarse rápidamente. Entre cirugía abierta, laparoscopía pura y laparoscopía asistida por robot, si el grupo de trabajo es eficiente y obviamente tiene su curva de aprendizaje ya está consolidada, los resultados oncológicos son los mismos y funcionales también, o sea, recuperación de disfunción eréctil, recuperación de continencia.
El tema va por el hecho de que la mínima invasión sí ayuda a los pacientes a recuperarse rápidamente, o sea, poco dolor, poco sangrado, hospitalizaciones muy cortas y básicamente estas hospitalizaciones están relacionadas al hecho de que como la laparoscopía produce menos trauma quirúrgico, la respuesta inflamatoria del paciente no es muy alta. Entonces rápidamente pueden ir a sus actividades, tanto profesionales, familiares, ¿no? O sea, salir del ámbito hospitalario rápidamente. Bueno, nos ha ilustrado bastante de manera rápida. ¿Qué recomendaciones le damos a los varones? La primera recomendación es que si usted tiene un familiar o si usted es muy moreno o si usted tiene 65 años o más, tiene que ir a su descarte anualmente. Y puede empezar, obviamente, a los 65 años anualmente, de todas maneras, pero puede empezar desde los 40 años si está en los otros dos grupos de riesgo, o sea, familiares y raza morena, ¿no? Entonces, empezar precozmente. Siempre es bueno, por más que uno esté joven y saludable, tener un PSA de inicio, porque ese PSA de inicio nos va a servir para comparar los PSAs que vienen en el transcurso de la vida. Entonces, puede ser que voy a los 40 años, me hago un PSA y está en 0,5, inferior a 1, ni siquiera necesito tacto rectal, pero yo sé que, por ejemplo, mi papá o mi hermano tuvieron cáncer de próstata y es mejor que yo tenga ese PSA de base para al futuro ser comparado y ver qué es lo que está pasando, porque uno de los diagnósticos precoces más interesantes es ver cómo el PSA hace una inercia de crecimiento. En el El momento que PCA es la la curva prueba se... de sangre, ¿verdad? Claro, es el antígeno prostático. Cuando la curva se eleva, entonces el paciente tiene que ser estudiado rápidamente con una resonancia y probable biopsia. Entonces, ir a los controles, no escaparse de los controles, porque la mayor parte de nosotros, aunque eso está cambiando bastante, el machismo se está aplanando poco a poco, felizmente. Ya hay más aceptación del descarte urológico para cáncer de próstata, porque generalmente implica un tacto rectal. Digo generalmente porque si el PSA está inferior a 1, uno puede evitar el tacto rectal, ¿no? Pero si el PSA está sobre 2, es mejor que vaya a tacto rectal, aunque hay pacientes que dicen, no, doctor, ¿no? Hay pacientes que, y al revés también, el PSA está inferior a 1 y me dicen, doctor, ¿y no me va a hacer tacto rectal? Entonces, Claro. pero esos ya son detalles de la consulta. O sea, lo que hay que hacer es que la población tenga menos resistencia a sus descartes. Muchas gracias pues por estos minutos, la verdad, bastante importantes. Amigos, acá el doctor Alexis Alba lo encontramos en la clínica Detecta. La recomendación para todos los varones, el control preventivo, a partir desde cuando uno toma conciencia, 35, 40 años, no hay mejor cosa que la prevención. Ha sido un gusto tenerlo en el programa, sabemos de su agenda bastante cargada y se ha dado unos minutos. Muy amable de su parte. Muy amable, Marino. Gracias por invitarme a tu programa El Emprendedor y encantado de haber participado.